estaba mencionando anteriormente, esta es ya la definición del circuito integrado, ¿no? La combinación de transistores, capacitores prácticamente. El cuadradito negro que ustedes veían está compuesto por todos esos componentes que está viendo y van dentro de los chips, ¿ya? De la tercera generación vamos a visitar una página que he encontrado que está un poquito más detallado. No lo quise poner toda la presentación aquí mismo. Bueno, entonces yo pillé esta página que está dentro de la presentación para que ustedes también puedan verlo. De 1964 ya nace esta computadora, como pueden ver. Ya la anterior vez les había mostrado esta acá como anticipado, pero la pantalla era más distinta que esta. Esta ya tiene más capacidad prácticamente y como menciona en este sector, están con circuitos integrados y va explicando qué son los circuitos integrados y cuáles los beneficios. Por si acaso, los beneficios hace que no se caliente como lo hacía la anterior generación, ya era más mejor en este caso, que transportaba más información también, hacía que el proceso pueda trabajar mucho mejor en toda la placa verde o tarjeta madre que se tiene ahí adentro. Entonces, era más mejor, ¿ya? Y como ven, aquí está la misma imagen que yo saqué. Y algo rescatante en esta de acá, en esta generación, nace la serie 360, un tipo de computadora para la tercera generación y es una de las que más resaltan. Hay una computadora más que resalta en esta generación, pero la vamos a ver en el siguiente. También nos menciona, ¿no?, que IBM se dedicó a los aspectos de ingeniería comercial y mercadotecnia de sus equipos de corto tiempo para hacer estas computadoras prácticamente. Y aquí vemos, ¿no?, la combinación de todos ellos, ¿no? Aquí vemos también los microprocesadores en esta generación empiezan a aparecer para poder mejorar todas estas características, ¿ya? Ok. Entonces aquí les dejo dos links para que ustedes puedan leer más y aventurarse más. Yo solamente les voy a mostrar un video ahora y un resumen, ¿ya? A ver. Escuchen atento. Si bien, los circuitos integrados fueron inventados en 1958, por el señor Jack Clair Kirby, tuvieron que transcurrir algunos años más para que las grandes compañías fabricaran los dispositivos que permitiesen desarrollar computadoras más poderosas y veloces. Una de ellas fue, la computadora, IBM 300, poseía un CPU, de modelo 360, con memorias RAM, entre 8 KB y 8 MB de memoria principal. No poseía unidades de almacenamiento, sin embargo, se introducían los programas o instrucciones mediante tarjetas perforadas. Hacia el final de esta generación, aparece un nuevo tipo de computadora, la minicomputadora, que rompe con los esquemas establecidos, convirtiéndose en el producto más activo de todos los que produciría la industria de la computación. La computadora podía estar calculando la nómina y aceptando pedidos al mismo tiempo. Minicomputadoras, con la introducción del modelo 360 IBM, acaparó el 70% del mercado. Para evitar competir directamente con IBM, la empresa Digital Equipment Corporation DEC, redirigió sus esfuerzos hacia computadoras pequeñas, mucho menos costosas de comprar y de operar que las computadoras grandes. Las minicomputadoras se desarrollaron durante la segunda generación pero alcanzaron su mayor auge entre 1960 y 1970. A su vez, Ted Hoff, ingeniero de la American Intel Corporation, inventó el primer microprocesador, llamado Intel 4004, su diseño estaba pensado para ser usado en calculadoras. En él se redujeron el número de chips de 12 a 4. La frecuencia de reloj del procesador de 4 bits era de 740 kHz, nada que ver con los actuales Intel Core 2 Duo. El Intel 4004 sentó las bases de los métodos de producción actuales con configuración de procesador más RAM y ROM. En esta generación también se vio cálculo de pi, con 500.000 decimales, bloques interactivos con fines de estudio, y computadoras como la PDP-8 y la PDP-11. Muy bien, muy bien. Ahí podemos ver un pequeño video y ahora de acá en adelante yo les voy a dar un pequeño resumen por si tal vez no me entendieron. Como les había dicho,
nace la IBM 360, es un tipo de computadora en ese entonces. Nace el 7 de abril de 1964 esta computadora. También nace otro tipo de computadora que es la CDC 6600 en 1964 también. Obviamente, como escucharon en el video, ya en la segunda generación también les había mostrado una computadora que se veía lo mismo, pero las características de fondo ya en esta tercera generación ya eran mucho mejor ya. No se imaginen todavía una laptop la que conocen actualmente, ¿no? Eran más grandes. Esta, por ejemplo, esta la de aquí es la IBM 360, ¿ya? Esta la de aquí, ya esta es una computadora ya un poquito más grande. Y la que está al lado, esa es la CDC, la de 6600. Esta computadora, miren, sigue siendo, para nosotros en la actualidad sigue siendo grande, ¿no? Y se recuerdan que ese jueguito que vimos, el primer juego que en ese entonces se tenía, y prácticamente es esa misma pantalla, como pueden ver, su teclado y su pantalla, ¿no? Y ahí, agregando un poquito, en esta generación, como ustedes pueden ver, ya con esta creación de los transistores se podía capturar más información, se podía hacer las computadoras un poco más pequeñas ya, a diferencia de las anteriores generaciones que veían que eran súper grandes, que ocupaban un cuarto y todo lo demás. Entonces ya en esta generación ya se rompe eso, ¿no? Ya empiezan a nacer de aquí en adelante, ya vamos a ver más computadoras más pequeñas. Ya. Obviamente, si hay computadoras más grandes, de seguro que tenían muchas mejores características o el fin es distinto, ¿no? También en 1964 IBM anunció el primer grupo de máquinas construidas con circuitos integrados. Un dato muy importante también, ¿ya? Entonces, estos tres datos son como un resumen de la historia, pero también quiero un poquito entrar más a fondo y entrar en cuáles son las características de esta generación, ¿no? Las características son las que había mencionado: circuitos integrados para el proceso de información. El otro es, se desarrollan pequeños chips para almacenar información prácticamente, que son como que tipo de procesadores. Y en la parte final dice, miren, contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. Dice, los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como cargas eléctricas. Surge la multiprogramación, eso también ya lo habíamos visto. La computadora puede llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemático. Aquí un punto y entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Significa que la computadora ya podía hacer dos procesos. ¿A qué me refiero con dos procesos? Es como que yo te diga, masticar un chicle y al mismo tiempo hablar. Si te das cuenta, estás haciendo dos procesos, ¿no? Masticando chicle y hablando, ¿no? O sea, la computadora hacía lo mismo, ¿no? Abría un programa y al mismo tiempo hacía cálculos, por decir. Entonces ya podía realizar la tarea de multiprogramación, porque antes solo hacía una sola tarea, digamos, que eran monoprocesos, llamémosle, ¿no? Entonces ya en esta generación ya está viendo esto, lo de la multiprogramación, que podía realizar varias tareas en su momento, ¿no? Y si yo siempre, o ustedes también pueden asemejarlo, que ustedes son una computadora andante, ¿no? Porque cuando se habla de procesos, de logaritmos, se refiere al proceso, por ejemplo, a las cosas que vos haces. ¿Cuál es el proceso para poder ir a lavarte tu diente, ¿no? Entonces, es levantarse, ir al grifo, no sé, o ir al lavamanos. Ese es un proceso. Cuando se habla de programación, es lo mismo prácticamente. Cuando levanta un programa, algo, ejecuta ciertos pasos, ciertos procesos. Y aquí surge la multiprogramación. Entonces, ya podían hacer varias cosas. Como otro punto o característica de esta generación, las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos. Ya les mencioné. Emerge la industria del software, un dato muy importante. Ya con la multiprogramación, ya los ingenieros de informática, de sistemas, ya podían hacer ciertos programas, así como vimos en la segunda generación que hicieron un juego. Ya en esta generación ya estaba abierto para que todos los ingenieros en sistemas informáticos, inclusive los de redes, ya puedan meter su programa, su programación dentro de la computadora y la computadora pueda interpretar o leer esto. Imagínense que es como una carta que yo le hago como ingeniero informático
y se lo doy a la computadora y la computadora lee y hace. Si le digo a la computadora, moveme este cursor o este cuadrado a la derecha, me lo va a mover a la derecha, si yo le digo. Obviamente con este lenguaje de programación, ¿no? Entonces, nace ya la industria del software. Se desarrolla las microcomputadoras, que era la IBM 360 y el PDP. Dice, otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, sí, también ya las había mencionado, y más eficientes, ¿no? Ya podía hacer más cálculo, como vieron ustedes, dice que ya podía hacer cálculo, ese cálculo de este número, pi, ya. Entonces, consumían menos electricidad, por lo tanto, generaban menos calor, a diferencia de la segunda y de la primera generación, que se recuerdan que yo les dije que era con tubos del vacío, que era como un foquito que emitía energía y también emitía mucha calor y es por eso que era grande, ¿no? Y ahora con estos pequeños transistores que le mostré yo, esos cuadraditos, ya no consume tanta energía y ya no genera tanto calor. Entonces, estas son las características que necesito que ustedes puedan darle una repasada, si es posible, sí, para que ustedes puedan atender y estudiar prácticamente. Y como ven, estas son las computadoras, ¿no? Esta es la computadora de la IBM 360, esta de acá, solo que ya esta es viejita, una foto más antigua que la que les mostré al principio, y esta es ya la otra computadora, ¿no? Es más pequeña prácticamente. Y si se dan cuenta, la pantalla no es como lo tenemos actualmente. Anteriormente solo habían algunos colores, ¿no? Para que la persona que programaba esto de acá, para que aparezca, solamente había blanco y negro, blanco plomito, no había muchos colores, ¿no? Eran de 3, 4 colores a lo mucho, colores monocromáticos prácticamente, entonces no había más, ¿no? Por eso es que sale medio verdecito ahí y también el CPU era más grande, los disquetes que entraban por acá, los teclados. Entonces, es eso. A ver, vamos a avanzar. Y esta es la imagen que la he traído y la he arrastrado desde computación 1 hasta acá. Primera generación, estamos acá. Segunda generación era esta y prácticamente estas dos. Esta y la tercera generación sigue por acá, ¿ya? Seguimos por acá todavía. La diferencia en la segunda generación era de que no hacía tantos procesos. Ahora ya el mismo tipo de computadora, el mismo tamaño, ya hace más procesos. En la cuarta generación y en la quinta ya vamos a poder ver estas computadoras. Así que si ustedes se interesan saber cómo ya tenemos esta computadora y por qué podemos tener esto, tienen que seguir estudiando lo que es computación. 4 es la que nos falta, 5, ¿no? Tienen que seguir acompañándonos en las clases de Conquist Lite para que ustedes puedan aprender. Yo espero que ya ahí vamos a meterle un poquito de programación para que podamos hacer, y para los más curiosos va a haber más tareitas. Algunos datos importantes que yo quiero rescatar y que se lleven como pequeños tips ahí a su casa, es la multiprogramación, lo que les decía. Se denomina una técnica por lo que 2 o más procesos pueden alojarse en la memoria principal o ser ejecutados concurrentemente por el procesador. Esto es lo que les mencionaba prácticamente, que les decía de que la multiprogramación es cuando pueden levantar varios procesos al mismo tiempo, ¿no? Como mascar chicle y hablar, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero en la computadora hace lo mismo, ¿no? Entonces abre un Word y abre un Excel, está ejecutando varios procesos en paralelo, si quieren ver. Y otra cosa que vimos también en el video, si se recuerdan, datos importantes, son estos acá, es el número pi, ¿no? Y para aquellos que no saben qué es el número pi, es una relación entre la longitud de la circunferencia y y su diámetro de la circunferencia. Para los que no entendieron qué es pi, si se dan cuenta, acá tengo una imagen. Esta es la circunferencia, el naranjadito, ¿no ven? Todo esto es la circunferencia, todo el naranjadito. Ahora, si ustedes con un hilito le ponen encima y luego lo expanden todo, esa es la longitud, ¿no? Y el diámetro es la distancia de aquí hasta aquí. Entonces, ese es el valor de pi. Eso ahí, entre longitud dividido sobre diámetro. Entonces, todo esto acá es un dato que ya la computadora podía trabajarlo hasta con 500 decimales.
prácticamente. Solo como dato referencial les doy para que tengan un conocimiento general, que la computadora ya podía reconocer estos números de acá, manejos de programación. Vayamos a la pregunta número 3. Dice, definir los siguientes términos. Vamos a listar algunas definiciones básicas de la computadora. Vamos a hablar un poquito de placa de circuito o placa madre también, módem interno, módem externo, dispositivos de multimedia, puertos en paralelo y puertos en serie. Vámonos a la placa de circuito. Muy bien. Placa de circuito o placa madre, ¿no? Dice, la placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal o main board o motherboard, que son en sus siglas en inglés, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Pero ¿qué parte de la computadora es esta placa madre? Es esta de acá que ven acá, miren, esta de acá. Esta es una antigua por si acaso, ¿ya? Si se dan cuenta, estamos hablando de una... Esta la que ven es de una PC normal, la grande, la que tienen nuestros papás ahí en el cuarto, ¿no? No de las laptops. De las laptops es lo mismo, pero más pequeñito, ¿ya? Y no está así levantado esto acá, ¿no? Y ahí ven las partes de esta tarjeta madre, ¿no? Y aquí sí todo es donde entra el procesador. En este lugar que ustedes pueden ver es el procesador. En la anterior sesión veíamos que eran los procesadores un poco. Entonces eran de distintas generaciones, un procesador de Intel, AMD, aquí es donde va. Y arriba de esto va un cooler. Un cooler es un ventilador, para que no se caliente esto acá. No intenten sacarlo, por favor, si no saben. Siempre con la ayuda del papá o la mamá, por si alguien quiere dañinear, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta es la tarjeta madre. Todas las laptops, las computadoras, quisiera decirles hasta los celulares, tienen una pequeña tarjeta madre en la cual está integrado. Está integrado, ¿qué está integrado? La memoria RAM. Miren, aquí dice memoria RAM, aquí va la memoria RAM. ¿Se recuerdan que Víctor nos mostró una tarjetita verde de su computadora? Y nosotros también, yo por imagen les mostré una tarjetita verde. Y aquí en este lugar va, en esta, se llaman ranuras o slot, se llaman, en este lugar. Entonces ahí entraban las memorias, RAM, eso es lo que ya vimos. Este es el zócalo del procesador. Entonces toda esta yo le llamo tarjeta madre de color verde usualmente porque yo lo he visto más que todo en verde, pero como pueden ver hay de todos los colores, ¿ya? Y esta es una de las tantas que existen, ¿no? Algunos puntos importantes es la pila de CMOS o la batería, ¿no? Y están otros tipos de transistores por acá, están dentro. Miren, aquí están los conectores de disquete también, ranuras de PCI, están acá para poder hacer algunas integraciones. Entonces aquí tenemos un puerto en paralelo, miren, acá está un puerto en paralelo que lo vamos a ver más adelante, conectores PS2, que era para el mouse y para el teclado, que ya no se ocupan acá. Son cosas antiguas, chicos, porque ya ustedes no lo van a ver esto de acá. Algunas son muy informaciones antiguas, ¿no? Aquí están las entradas de audio, donde, a ver, para los que tienen computadoras laptop y para los que tienen computadoras las grandes, las cuadradas, ¿se recuerdan donde ustedes ponen su auricular? Ahí, ponen ahí, aquícito, y adentro se enchufa prácticamente, ¿no? Tienen sus conectores de audio y los USB, ustedes colocan su USB para cargar su celular, para colocar un flash, un pendrive, entonces aquí lo colocan, en estas ranuras, ¿no? Y todo esto ya está conectada, que interactúan ya toda la información acá va, ¿no? Entonces, esta es una tarjeta madre, ¿no? Y ahora, ¿por qué se llama una tarjeta madre? Porque es como que la mamá de todo esto y puede administrar y orquestar todos los componentes que existe acá. Por eso es la que engloba y agrupa toda esta interacción que ustedes pueden ver. Esta es una antigüita, ¿no? Ya las más nuevas vienen así, ¿no? De color negro a veces vienen. Esta está obviamente en color negro, pero ya va mejorando, si se dan cuenta. Aquí están los circuitos integrados, aquí entra ya lo que es el procesador en este lugar, o el zócalo también le llamaban, ¿no? Entonces ahí va, ya es una de mejor característica. Cuando ustedes quieran armar su computadora, a veces les preguntan, ¿qué tipo de tarjeta madre quiere usted? Te dicen, ¿no?
o a veces te dan a elegir, porque el tipo de tarjeta madre a veces influye mucho, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque las ranuras de estas ranuritas donde se coloca la memoria, son de 4, son de 8, te permiten hasta 32 gigas de RAM, dependiendo del tipo que tú tengas, ¿no? Pero en resumen, chicos, para no chiparlos mucho, esta es la tarjeta madre, o la placa madre también le llaman. Aquí dice placa madre, o placa de circuito también, que es un poquito más técnico, placa de circuito, tarjeta madre, o en inglés, ¿no? El motherboard o mainboard, que serían estos de acá. ¿Para qué sirve? Para poder interactuarlo todo, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen, quiero ver la mejor del 2020, ¿no? Esta es la que he podido pillar, la del 2020, ya con como que un robot para mí, yo lo veo, que tiene todo, ¿no? Ahí adentro de todo esto está, ¿no? De última generación, que debe tener distintas características, ¿no? A veces esta tarjeta madre aquí recibe un buen procesador aquí dentro y por acá deben estar las memorias escondidas o ahorita están encerradas, ¿no? Entonces, eso es la tarjeta madre. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Como resumen, es la parte más grande de la computadora o la placa verde, en este caso está de color naranja, lila, más o menos, es la que está más ahí dentro de la portátil, de la PC que ustedes tengan, es todo ese cuadrado verde que alguna vez lo van a ver, es eso. Avancemos entonces ya. Un módem interno, ¿ya? Un módem interno prácticamente, aquí está, dice un módem interno está contenido en una plaqueta similar a la que se enchufa en el interior de un gabinete de una PC. El interno ocupa una ranura de PCI o zócalo disponible y no necesita usar un puerto serial. Ya, ahora, este de acá es un módem interno que sirve dependiendo del uso que tengan. A veces le colocan el enchufe de las llamadas. Ya no se ocupan mucho de esto de acá. Son conceptos un poquito antiguos que no tienen ya las portátiles algunos. Algunos lo siguen teniendo. Y algunos no es tampoco el Ethernet, donde entra el Internet del cable de red. Entonces, si se dan cuenta, este de acá, este cosito que ustedes pueden ver aquí, con dos pines aquí atrás, con estas ranuras, estos de acá ingresan aquí, de la tarjeta madre, acá adentro. A ver, estas acá, aquí, ¡pum!, se colocan aquí, se enchufan. No sé si es acá, es que esta tarjeta madre tal vez no tenga este de acá. Para que pueda ingresar un módem interno. Ahora ustedes me dirán, ¿y en las portátiles así tan grande es? No, en las portátiles es más pequeño, así como esto de acá. Entonces ya son más pequeñitos que van integrados ahí, ¿no? Y que tienen sus entraditas. Un módem interno. Vamos a ver el módem externo, ¿no? Un módem externo, también algunos lo conocen como un Wi-Fi, algunos, ¿no? Que no es un Wi-Fi. Dice el módem externo está contenido en una caja propia, que su cajita está acá. No consume recursos del sistema porque no está dentro del sistema, sino es externo, como pueden ver acá. El módem externo necesita una fuente de alimentación, también externa. Esto es un cable que se conecta a la electricidad, además de un cable para conectarse a la PC. Ya, este módem lo que hace es, imagínense un Wi-Fi, que es este acá, miren. El Wi-Fi tiene su cargadorcito, se conecta a al robacorriente o su enchufe y sale un cable de esto y se conecta a la computadora y reparte el internet, ¿no? Ya pues ahora ya tenemos Wi-Fi, ¿no? La mayoría de los computadores, su celular ya no necesita un cable para tener internet. Lo que sí necesita un Wi-Fi nomás, ¿no? Entonces estos módems externos, algunos trabajan ya como Wi-Fi, repartidores de Wi-Fi, que varía dependiendo del modelo que ustedes tengan. Eso prácticamente. Vámonos a los dispositivos de multimedia. En la tarjeta madre estábamos viendo, ahorita por ejemplo, este dispositivo multimedia y en la imagen que está aquí presente, son para las computadoras de escritorio o esas cajitas cuadradas que tienen en casa, algunos, ¿no? Para las portátiles es más pequeñito esto de acá, es mucho más pequeñito. Esta imagen está pensado para las PCs de escritorio, ¿ya?
Y como pueden ver, tiene sus entradas de audio, de salida, tienen varios tipos de audios acá. Por eso se llama dispositivo de audio o de multimedia, ¿no? Y un poquito más técnico, ustedes enchufan su auricular y pueden escuchar, ¿no? O en el naranjita o lila, pueden enchufar y pueden hablar también, ¿ya? Entonces la computadora reconoce eso y lo convierte como que a lenguaje de computadora mediante este dispositivo que está acá, ¿no? Hay algunos que dicen, mi computadora no sirve el audio, entonces uno hay que hacerlo arreglar, tal vez hay que hacerlo cambiar esto acá, este dispositivo multimedia de la portátil, ¿no? Y yo también quise poner unos más pequeñitos para las portátiles, por ejemplo. En las portátiles hay igual así que tienen entrada, que son de USB, ustedes le ponen a su portátil y ya tienen, ¿no? Tiene entradas de audio para poder hablar, ¿no? Si se dan cuenta también, hay algunos auriculares que tienen con dos enchufes, ¿no ves? Un enchufe verde y un enchufe de otro color y se enchufa acá para que ustedes puedan hablar. Y esos que tiene dos es porque uno puede hablar y puede escuchar al mismo tiempo, ¿no? Este es para poder hablar y este es para poder escuchar. Inclusive, y tiene dos acá, ¿no? Esto lo utilizan más para las portátiles, ¿no? Obviamente que cuando ustedes tienen esto, algunos necesitan pequeños drivers. Ya más o menos un driver es como que para que pueda conocer este aparato, tu computadora. Porque a veces cuando ustedes colocan, la computadora no lo reconoce. Entonces, eso es un dispositivo de multimedia, ¿no? Que es para que la computadora pueda conocer o entender lo que uno habla y se entre en la computadora. También lo que uno escucha, el audio la música que reproducís de tu celular, por ejemplo, o de tu computadora, eso hace que te lo bote por un parlante. Para eso sirven los dispositivos de multimedia. Sigamos. Entonces ya vimos las imágenes, ya lo conocen. Puertos en paralelo y puertos en serie, ¿ya? Estos conceptos son antiguos ya. En nuestra actualidad, ya la mayoría de ustedes, su generación de ustedes ya no los va a conocer. Tal vez cuando algunos que estudien informática los van a ver, pero la mayoría no lo va a ver, no, ya no los conoce porque estos puertos ya han quedado un poquito obsoletos. Solamente son algunos dispositivos que tienen. Ya las nuevas computadoras ya no vienen con esto acá. Ahora ya vienen con un HDMI, solamente con VGA. Entonces ya no hay puertos en paralelo, ¿no? Tal vez algunas impresoras vienen para poderse conectar. Entonces, veamos un poquito de concepto, sí. Una computadora central en inglés, la MyFran, es una computadora grande, potente, perdón, este no era el concepto. Pero les muestro la imagen, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, este es un puerto en paralelo, ¿ya? ¿Cómo sé que yo es un puerto en paralelo? Porque acá me recibe pines, si se dan cuenta. A ver, aquí está. Aquí, este de color rosado, ese es un puerto en paralelo. Usualmente lo conectaban para poder hacer impresoras o para que se pueda ver los monitores. Ahora, ¿por qué le dicen puerto en paralelo? Porque la información entraba por estos huequitos. Todito estos huequitos que ustedes ven, entraba ahí. Toda la información se introducía, todo como por ejemplo, imagínense cuando ustedes abren a ver, ¿cómo les explico? Ya. La información entraba en paralelo, así que ahí entraba en paralelo y podía salir esa información. Estos los de acá son distintos, son otros, ¿ya? Este es un VGA, este es un puerto en serie y este es en paralelo. Ahora, hay distintos tipos de puertos en paralelo, que son estas de aquí, ¿ya? Tipo A, tipo B y tipo C. ¿Qué es lo que varía? Varía el tipo de conector que tiene, que son las patitas que tienen, las 26 patitas, el número de las patitas que tiene. ¿A qué me refiero con patitas? Por ejemplo, acá, tengo una imagen acá. Si se dan cuenta, ustedes cuando vayan a una computadora y pillan este tipo de conector, que es de puerto en paralelo, si se acercan más como está la imagen, van a poder ver ciertos números acá, 2, 3, 4. Entonces la información ingresa por estos números, ¿no?
y el tipo varía en la cantidad de entradas que tenga esto de acá. Obvio que ahorita estamos viendo de frente, ¿no? De salida tienen patitas atrás y eso se conecta con la tarjeta madre o la mainboard que estamos viendo, ese cuadrado grande que estábamos viendo, se conecta ahí. Entonces, el tipo de puerto paralelo va a depender de esto acá. Aquí, por ejemplo, este tiene 1325, tiene. Hay otros que son más grandes, que son de 32 y otros son de 36. Pero ya no lo ocupa nadie ya. Así que ahorita es con fines educativos para poder enseñarles que la información entraba por acá y salía por acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno en este caso tiene 24? En realidad tiene 25, pero son de 24, ya, 25, ¿eh? Y el otro es de 32 y el otro es de 36. La única diferencia es que tendría más huequitos y podía ingresar, mientras más huequitos tenga, más información ingresa. ¿Ya? Ese es lo que es el puerto en paralelo. Y usualmente, yo lo he visto la última vez en impresoras. En impresoras antiguas, las Epson, las Canon que tienen en casa, no tienen esto acá, son por USB. Los puertos en serie o puerto serie, dice un puerto en serie o puerto en serie es una interfaz de comunicación de datos digitales, frecuentemente utilizado por computadoras y periféricos, donde la información es transmitida bit a bit, enviando un solo bit a la vez, en contraste del puerto paralelo, que envía varios bits simultáneos. Entonces, este que vimos hace rato, les dije, este es el puerto en serie. ¿Qué es lo que hace esto? Es como que yo les envíe información. Es como cuando, a ver, cuando abro un grifo, me bota varios chorritos de agua y va en conjunto. Acá entra todo eso, toda esa información ingresa por todo esto acá. Cuando me refiero a información, me refiero a los Word, Excel, a la música, a todo eso, porque ustedes lo conocen como música, sí, pero para la computadora lo conoce como que con 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0. La combinación de todos esos datos hace que pueda ingresar por esto de acá, o salir también, ¿no? ¿Y en qué parte de la computadora se encuentra? Como vimos allá, este era el rosadito, el puerto en paralelo, y este es el puerto en serie, ¿ya? Y estos son otro tipo de conectores. Miren, aquí antes era el mouse así. Así era la entrada del mouse. No era como lo tenemos en la actualidad con un USB, ¿no? Y algunos con un Bluetooth. Ok, este es de puerto en serie, ¿no? Ah, miren, aquí también está lo que es el tarjeta de sonido multimedia, ¿no? O sea, aquí el verde es para que puedan escuchar y este es para que puedan hablar prácticamente, ¿no? Y bueno, después estos son otros tipos. Bueno, miren acá, a ver si se ve. Dice impresora, dice, ¿no? Aquí hay un dibujito de una impresora, miren. Entonces, esta impresora de acá se conectaba por acá antes las impresoras, por este de acá. O sea, me botaba, cuando yo quería imprimir un Word, entonces desde la computadora yo lo enchufaba a la impresora y yo le daba a imprimir y por acá me salía la información. Y en la impresora, como es otro dispositivo electrónico, me recibía esta información y lo imprimía. También por esto de acá, ¿no? Y este azul es para los monitores, como pueden ver acá. Ah, otra cosita particular. Yo lo he visto que esto también han manejado para hacer programas informáticos, ¿no? A veces para hacerlo, los hackers esto ocupan para poder ingresar a las máquinas por este tipo de puertos, si se tienen. Y porque es más seguro y más antiguo también. Bueno, eso como detalle. Pero sigamos avanzando. Ya vimos los puertos seriales. Y a ver en qué pregunta estamos. A ver, déjenme ver un ratingo. Estamos en la pregunta número 3. Sí, estamos en la 3. Vamos a ir a la número 4 ahora, ¿ya? La número 4 dice, durante el mantenimiento, ¿qué equipos y técnicas deben ser utilizadas a fin de proteger los componentes de la computadora de los daños causados por la energía estática? Antes de poder responder esta pregunta, ustedes tienen que saber qué es una energía estática. A ver si les puedo hacer entender. Una energía estática, no sé si alguna vez se han sacado la chompa y sobre todo en este frío, cuando se sacaron la chompa han escuchado como que un sonido
así como que corriente más o menos. O cuando ustedes han tocado a una persona y me pasó corriente, dicen. O cuando se empiezan a remangar las mangas de su chompa, ¿no? Entonces ven que los pelitos se levantan de sus vellos. Esas son las energías estáticas. Es como que una pequeña corriente eléctrica que está dentro de su cuerpo. Esas son las energías estáticas, ¿ya? Ahí espero que se haya entendido. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, los materiales que causan esta energía estática, miren, son el aire, cuando hay demasiado aire y empieza a frotar el cuerpo, entonces crea este tipo de energía. También la piel humana, como les decía, el cuero también, el estar cuero con cuero hace que se genere una energía, esa pequeña energía estática. Inclusive la piel del conejo, la piel del humano también, o las chompas nylon que tenemos, o las de lana, ¿no? Que tenemos, el plomo y la piel del gato, ¿no? Son ellos los que producen este tipo. Hay más, por si acaso. Yo puse aquí los más resaltantes. Son aquellos que producen este tipo de energía. Primero ustedes tienen que entender el concepto. ¿Qué es esa energía estática? Es como que esa carga eléctrica que tienes dentro de tu cuerpo o algún objeto con objeto pueda tener esto. Pero ¿por qué tocamos esto en computación 3? Porque esta energía hace que a veces cuando vos desarmás una computadora y empezás a tocar esa tarjeta madre con esa estática que tenés, tocas un componente y ese componente, esa tarjeta de video, esa tarjeta de sonido, de multimedia que vimos, se pueda quemar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para que no pase esto? Inclusive a veces hace cuando ustedes tocan la computadora o la misma portátil, les agarra un poquito de corriente es porque ustedes están teniendo una pequeña estática, ¿no? Ahora las computadoras de hoy en día ya tienen sus propios repelentes, digamos, para poder mitigar o evitar estas energías estáticas, pero las computadoras antiguas eran muy sensibles a este tipo de energía estática, ¿no? ¿Y cuándo ocurre? Miren, aquí les voy a leer alguno para que ustedes puedan ver, ¿no? O cómo evitar eso, ¿no? Evitar frotar tus calcetines contra el piso cubierto de alfombra. A veces nosotros estamos caminando con calcetines, ¿no? Y con nuestra alfombra empieza a friccionarse ahí y empieza a crear esa energía prácticamente. Asegúrate de apagar absolutamente la computadora utilizando el interruptor de energía primordial que probablemente hallarás tras el CPU, ¿ya? No les aconsejo porque todo ya es un poquito más antiguo. Como les digo, ya ahora las computadoras ya repelen esto acá. Asimismo, asegúrate de tener en cuenta la energía estática antes de tocar cualquier componente nuevo que vayas a instalar. Ya, eso sí es importante porque cuando ustedes tienen energía estática y a veces quieren abrir el disquete para poner CD, no sé si alguno conoce todavía o ya no conocen algunos conquistadores tal vez los disquetes de CD, ¿no? O los disquetes son unos pequeños cuadraditos que se metía a la computadora. Ahora también los CD tienen su lector de DVD, ¿no? Igual que los DVD tienen las computadoras, entonces ahí es para no pasar la estática, ¿no? A los componentes internos de la computadora. Ahora, una solución para no tener esto acá es ocupar un pequeño brazalete antiestático. Y está aquí, ¿no? Ahora, miren, aquí esta parte de acá es un pequeño brazalete que va en la muñeca y ustedes se lo ponen y la otra punta colocan a la tierra o a un lugar, a un fierro puede ser, para que la energía estática pase al otro objeto, que no es necesario ya ahora, personalmente ese es mi pensar, porque ya las computadoras ya tienen ya, pero sí estas recomendaciones vienen desde hace 10 años aproximadamente para las computadoras más antiguas, porque no tenían todavía esa protección. Por lo tanto, era necesario hacer todo esto acá, ¿no? Varias veces tengo amigos que han quemado su tarjeta madre, su memoria RAM, por este mismo de energía estática, ¿no? A veces lo desarmaban y tocaban la computadora y
sonaba la computadora, es porque se habría quemado por culpa de la energía estática, ¿no? De esa energía que cuando te frotas se empieza a levantar los pelitos o los vellitos que tenemos, esa es la energía estática. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5. Dice, ¿qué significa backup? Copia de seguridad. ¿Por qué es importante realizarla? Ya. Backup es un término en inglés que significa respaldo en español. ¿Ya? Ahí está la teoría. Respaldo significa, un ejemplo, yo tengo una música que me gusta y no quiero que se borre de mi celular, porque la mayoría tiene celular y de seguro que la mayoría está con el celular o la portátil tal vez. Yo quiero esa música que no se borre de mi máquina. Entonces, yo creo una copia en un flash, yo creo, o en un disco, esa misma música. ¿Qué estoy haciendo? O estoy teniendo un respaldo, si queremos verlo. Muy bien, entonces, ¿cuándo se utiliza esto? Ahorita vamos a ver el por qué también utilizar esto. Dice, donde significa copia de respaldo de la información almacenada en un dispositivo electrónico. Como les mencionaba, ustedes si tienen una música, tal vez tienen un programa, tal vez la carta que hicieron de su mamá y su papá para que no se borre y lo puedan tener de respaldo, no sé, me imagino, eso no se pierda, entonces ustedes lo copian en un flash. Ya tienen su respaldo o su backup. Ya, backup por si acaso es en inglés, ¿no? Entonces es un término válido igual. Tenés que hacer un backup de la música, del programa, de la tarea que tenés, ¿no? En un dispositivo electrónico. Ahora, veamos el por qué hacer esto acá. ¿Cuándo se hace un backup? Ahora, si hablamos un poquito más de más cosas mayores, si queremos verlo así, una empresa, un banco, una institución financiera, una cooperativa, no sé, puede ser también un hospital, todas estas compañías, empresas, tienen información dentro de la computadora. Entonces, para ellos es importante esta información. ¿Se imaginan que ustedes, un banco, pierda la información de la cuenta de cuánto dinero tiene una persona? ¿O se imaginan que un hospital pierda la información de cuáles son los diagnósticos, los resultados de una persona? Entonces, esa información es valiosísima para cualquier persona, para cualquier institución, por lo cual se hace esos respaldos. Entonces, hay uno que dice errores materiales de usuario. Entonces, cuando yo quiero guardar alguna información importante, entonces yo lo tengo que guardar en algún dispositivo, ¿no? Y acá podemos ver en otra computadora puede ser también en un disco, puede ser en un CD, puede ser en una base de datos, puede ser. Ahora, ¿por qué también se realizan backup? Digamos que eso es porque la información es importante. Lo otro también se realiza backup o respaldos de seguridad, porque a veces el lugar donde se almacena esta información, imagínense, ustedes tienen un celular viejito, y ustedes tienen ahí todas las fotos que les interesa. Entonces necesitan hacer un respaldo de seguridad. ¿Qué es lo que van a hacer? Se lo van a pasar a otro celular, van a hacer un backup, que significa respaldo de seguridad. Entonces ya van a tener la imagen en otro lugar. Y por eso, entonces, ¿por qué hicieron eso? Porque su celular principal, el que utilizan, es muy viejito. Entonces, cualquier ratito se les apaga o cualquier ratito se cae y ya no sirve. Entonces, están haciendo un pequeño backup. Y esto para almacenar la información. Ahora, el otro motivo, tal vez, ¿por qué hacen este backup o respaldos de seguridad? Esto lo hacen porque algunas veces, por ejemplo, a la compañía de Toyota, digamos, ¿no? Que también ellos tienen información de todos sus clientes, de los autos que tienen, todo tienen. Entonces, imagínense que un atacante informático, se llama esto, a estos que se entran a la computadora sin que te des cuenta, entren y se le robe o lo borre toda su información. Entonces, la empresa o esa institución tiene que guardar los datos. Ahora, ¿por qué lo está guardando? Lo guarda porque no quiere tener un backup de sus datos, porque no quiere perderlo. Prácticamente por eso, esos tres motivos son los más importantes por qué se realizan el backup. Y
usualmente las instituciones grandes cada día realizan un backup de sus datos importantes, cada día. Inclusive algunos papás que trabajan en esto de la tecnología, si le preguntan, cada día sí o sí guardan en un disquete, en un disco, en algún lugar lo guardan esto acá y los van almacenando por día, por mes, dependiendo cómo lo guardan. Algunos lo guardan por mes, la información, algunos lo guardan en otro. Recientemente, por esta cuarentena, ha habido muchos ataques informáticos donde algunas empresas han perdido su información. Entonces, esa información, al no tenerlo guardado, lo han perdido. El trabajo de un mes, imagínense. Digamos que yo vendo computadora. Entonces, yo tengo mi computadora, ya, a ver, Samira, no sé, me estoy inventando, bueno, hay nombres acá, voy a leer, entonces, no sé, Isabel me debe 100, pongo ahí. Samira me debe tanto, Daniela Gutiérrez me debe 20, y así, varias personas. Yo tengo anotado cuánto me deben, y si imagínense si yo lo pierdo, toda esa información, ya no voy a saber cuánto me debe, pero si yo tengo un respaldo de seguridad de un día o de un mes, entonces ese respaldo me va a ayudar a recordarme de cuánto por lo menos me debía. Porque si yo no tengo nada guardado, esta información, la mayoría de las empresas lo guardan en un Excel. Algunos lo guardan en una base de datos. En un Excel es un programita donde se almacenan información también. Entonces ese programita no tienen que perderlo. Ahora, personalmente, si usted me dice, ¿y cómo podemos nosotros guardar una foto? Porque la mayoría son conquistadores, ¿no? Porque de seguro que quieren guardar fotos, sus músicas, ¿no? Pueden utilizar estas plataformas de la nube, que creo que lo tengo en la siguiente presentación, para poder almacenar. A ver, veamos. Ya vimos el por qué es importante, ¿no? Soportes y técnicas para hacer backup. ¿Cuáles son las actividades que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Hay discos duros externos, aquí está. Estos son los discos duros externos, como un flash grande, para poder hacer soporte. Todo tu Excel que tenés, guardarlo acá. Hoy en día, déjeme decirle que la tecnología ha aumentado. Al haber aumentado, los datos son lo más importante de una empresa. Ya no los autos que tiene, ya no prácticamente el lugar donde está. Se puede quemar si quieren el lugar donde está, pero lo que más importa son los datos. ¿Por qué los datos? Porque maneja la parte de dinero contable, porque maneja la información de sus clientes, las deudas que se tiene, un montón de cosas que eso es muy importante guardarlo y almacenarlo. Entonces, ¿cuáles son las opciones o los soportes que podemos darle? Decirles que lo guarden en un disco duro, en un flash, en un CD o DVD, y esto dependiendo del tipo de información, ¿no? Ahorita estamos mezclando, si se dan cuenta, entre datos grandes y datos pequeños. Y ahora, si son datos pequeños que no exceden a los 2 gigas, les puedo decir que para mí es algo recomendable. Pueden ocupar ciertas plataformas como Drop y Google Drive. Y bueno, hay de Microsoft y de Apple también está acá. Entonces, estas plataformas son donde se almacenan información, ¿no? Cada plataforma te permite almacenar entre 3 a 15 gigas, hasta 30 gigas, dependiendo de qué plataforma uno elija. Entonces, esta de acá, OneDrive se llama, la que está acá, la de Drive. Entonces, creo que esta te permite 30 gigas, esta te permite 15, esta te permite 30, si no me equivoco, ¿no? Esta es la de Apple. Entonces, cada uno te permite subir música, subir, no sé, fotos, archivos, y tú los puedes guardar. Yo personalmente, todo mi archivo, yo no tengo, yo no manejo, yo no soy una empresa, ¿no? Pero sí tengo fotos que necesito. Yo lo tengo guardado en estas plataformas en la nube. Todas mis informaciones, las que son grandes en acá, las que son pequeñas en acá, entonces yo lo tengo guardado. Ustedes pueden hacer lo mismo, ¿no? Si ustedes tienen una cuenta de Gmail, automáticamente ya tienen esta acá, Drive, sí o sí. Entonces ya pueden subir, ¿no? Ahora, ¿cuál es esa página? Es Drive.
.google.com y ahí está toda su información. Entonces, tienen que estar logueados antes con su cuenta y como pueden ver ahorita me está abriendo y me va a listar todos mis archivos que yo tengo subido, ¿no? Y se va listando prácticamente todo por carpetita, como lo tengan organizado ustedes. Entonces, esa es una medida de protección si no tienen un flash o un disco duro que se conecta a la computadora, ¿no? De esa forma ustedes pueden almacenar. Ahora también hay programas que les ayuda a comprimir esa información y poder guardarlo, almacenarlo más pequeño, porque a veces uno dice, yo tengo un Word que pesa 800 megas, ¿no? Y entonces, ustedes con estos programas o con un compresor también pueden hacerlo, hacen este caso, estas tareitas. Eso prácticamente sería lo que es el backup o respaldo de seguridad. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Estamos en la pregunta número 5. Vamos a hacer esta pregunta número 6 más para dar una tareita, no sé, Víctor, o lo dejamos para el próximo. ¿Qué dice Víctor? Adelante, dale, para darles un Ya. adelante. Ajá. Bien, esta es la última, chicos, para los que se están ahí durmiendo. El Está muy 6 bueno. dice, hacer una planilla de los costos de tu casa, dice, ¿no? Esa es una tareita que ustedes lo van a hacer ingresando los gastos e ingresos de un mes, utilizando un editor de planilla electrónica, ya. Vamos a ocupar, en este caso, un Excel, ya. Hay varias herramientas para hacer planillas electrónicas. Y como todos deben tener máquinas o portátiles o celulares, por si acaso también en celulares hay, Excel, entonces vamos a poder hacer eso. ¿Ya? Yo les dejo acá acá en la plantilla un pequeño ejemplo. A ver si puedo abrirlo. El ejemplo es este mismo, por si acaso, ¿ya? Este mismo de acá. Ya, yo lo hice como ejemplo hace varios años atrás, creo que tenía esta de acá. Entonces lo tengo de ahí guardado. Pero borré y puse algunos datos. Esta es mi planilla de gastos mensuales que yo tengo por mes, ¿no? Entonces yo como ejemplo le puse, estoy ocupando una herramienta Excel ahorita. Excel en la nube estoy ocupando, ¿no? Ahorita. Puedo abrirlo también en mi máquina. Pero primero déjenme mostrarle, ¿ya? Ahorita estoy en modo visualización. Le voy a dar modo edición. Está abriendo un ratingo. Entonces ya estoy en modo edición. Entonces yo le pongo, ¿no? En el mes de agosto yo tengo, este es mi ejemplo de mí, por si acaso. Ustedes tienen que hacer un ejemplo referente a los gastos que se realiza en su casa, ¿no? Ustedes deben pagar agua, luz, recreo para el hermano, recreo para el otro hermano, para comprar pan todos los días, para comprar carne. Entonces, ustedes van anotando esos gastos en función de lo que van teniendo. Yo, por ejemplo, este es un ejemplo en el caso mío, solo ejemplo. Gasto para ropa, para comprarme ropa, le puse 300. En un mes yo puedo gastar 300. Pasaje y comidas de Adán, le puse 350 porque para todo el mes, ¿no? Pagar el micro, no sé. Para viajes, cero, porque no viajo en la cuarentena. Gastos varios, le puse 470. Estos gastos varios son algunas compras que hago prácticamente. Tarjetas de crédito para mi internet, son 30. Aquí yo coloqué una pequeña descripción, ¿no? Gasté 20 en Tigo, 10 en Viva, tarjetas para mis hermanos, tal vez, entonces yo le pongo ahí 10 y 10. Para comprar víveres en la casa, 800. Es un ejemplo que les doy, ¿ya? Esto no es real. Luz, ¿cuánto pago de la casa? 132. El agua, el internet, 73. En un pasanaco que estoy jugando, 800. Le pongo, ¿no? Un cumpleaños que voy a tener este mes, gasto 0. Mi ahorro personal, 0. Es un diezmo que tengo que dar, 300 bolivianos. Entonces aquí mi sueldo, ¿cuánto era? Es lo que yo estoy poniendo como ejemplo ahorita. Digamos que mi sueldo es 3.000, entonces yo todos estos gastos hago, ¿no? Hice el gasto, total de gasto, puse acá un monto, pero este es mi sueldo, digo, y mi sueldo de esto le estoy restando esto. ¿Cuánto me sobra?
esto. Ah, también hago trabajitos extras, le puse acá yo. No sé, por ayudarle a mi mamá me pagó tanto, ¿no? Trabajitos extras. Por si acaso, si se dan cuenta, esta sección es la parte donde me ingresa dinero a mí. Y estos son todos los gastos que yo realizo o los ahorros que yo realizo. Entonces, total ganado 3.000 y sobrantes 25. Es un ejemplo que les doy, ¿ya? Ustedes de seguro que van a colocar aquí compra de pan por día, tanto al mes, gastamos 300 bolivianos en comprar solo pan. Es un ejemplo, ¿no? Y así ustedes van haciendo para ustedes. Yo les doy un ejemplo de esta tarea. Ahora, lo que puedo hacer es convertirlo esto a PDF y subirlo a Conquist-like y ya está hecho mi tarea. No necesitan hacer más. De un mes, solo de un mes, chicos. Si pueden hacer de otros meses, belleza, genial. Pero vamos de un mes. Entonces, esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Aquí les dejo un pequeño ejemplo, ya para que ustedes lo pueden descargar, o ustedes pueden hacerlo desde cero, ¿no? Y aquí está el ejemplo, el mismo ejemplo que vimos, es este. A ver qué tengo en ejemplos. Ah, ya. Vamos a ocupar el Excel. Y acá tengo otro, yo un ejemplito que, por ejemplo, el colegio, cuánto gastamos en colegio, en extras escolares de recreo, en libros, en excursiones, en cursos, en paseos que tengo en familia, o tal vez yo me voy yo a pasear, en deporte, restaurantes, libros. Yo puse aquí general, varios, ¿no? Si el papá te lo dice, nosotros gastamos en transporte, en combustible, o los impuestos de la casa, los muebles, porque este mes vamos a comprar, electrodomésticos, ¿no? Y ahí ya son varios. Entonces yo les doy ideas y ejemplos, ¿no? Ahora, déjenme explicarle un poquito lo que es el Excel para aquellos que no conocen. Yo estoy abriendo un Excel ahorita, ¿ya? Ustedes tienen que buscarlo en su máquina Windows, que si no lo tienen instalado, se lo pueden descargar o lo pueden decir a papá y a la mamá que se lo instale. Y les puede explicar, ¿ya? Yo solamente les voy a dar algo básico de Excel. Voy a abrir Excel. Listo, ya lo tengo abierto. Entonces, este es lo que estaba mostrándoles hace rato. El mismo ejemplo que les mostré. Yo lo he modificado. Un ratingo, se me está perdiendo este de acá. Buenísimo. Ah, aquí está. Entonces, ya tengo aquí mi Excel, chicos, para poder mostrarle. Entonces, yo acá, la barra de arriba que está aquí, vean acá, y acá están las letras, el tamaño de letra. Es lo mismo que el Word, si quieren verlo ustedes, el mismo que el Word. El tamaño de letra yo quiero hacer más grande, aquí le doy más grande, o puedo cambiarle aquí el tamaño, que sea 24. Es para los niños que no saben manejar, ¿no? Y también los jóvenes, que tal algunos no sepan. Entonces yo lo puse en 12, si no me equivoco, no, en 10. Entonces ya está en 10. El color de fondo, este es el colorcito de fondo, el baldecito. Por ejemplo, a mí me sale todo negro porque ese es mi tema de mí. El tema al estilo de mi Excel, ¿no? De ustedes va a salir de color blanco. Entonces, prácticamente necesito que ustedes coloquen, pinchan y escriben. Hola, ¿ve? En cada cuadrito que ustedes vean y escriben con las teclas del teclado y van colocando. Mejor si se lo descargan este ejemplo y van colocando ahí. Si quieren agregar una nueva fila, pinchan en aquí, clic derecho, insertar. Ah, ya me olvidé de un gasto. Comida para mi perro, porque me olvidé de mi perro cachuchín. 100 bolivianos, porque le gasto 100 bolivianos en comprarle las croquetas, ¿ya? Le puse y automáticamente debería sumar. Sí, a ver, entonces, ahorita está sumando. Bueno, van a disculpar, esta parte es un poquito más técnica, pero eso es lo que quiero que hagan, ¿ya? Ustedes cámbienle nomás simplemente acá a lo que vean, ¿no? Pan, compra de pan. Compra de pan, ¿ya? Y no sé cuánto gastarán. Hagan su cálculo, por ejemplo, a ver, en mi casa compramos 5 bolivianos de pan por 30 días, es igual a 150 bolivianos gastamos al mes en comprar pan, todos los días, ¿no? Y se compra de pan, no sé, también compra de carne, podría colocar acá. Comida para perro, al mes compramos una croqueta, no hacemos viaje, y así, todos los gastos que ustedes tengan. De seguro que cada uno lo hace distinto, tiene distintos gastos, y van a poder hacerlo. Entonces,
para que ustedes puedan hacer esta tareita, les dejo entonces este pequeño ejemplo. El link, déjenme copiarlo. ¿Dónde lo tengo el link? Aquí se los voy a copiar para que también ustedes lo puedan tener. A ver, estoy buscando el link un ratingo. Aquí en los comentarios se los dejo. ¿Dónde están los comentarios? Ok. Listo. Se los dejo ahí el link, ¿ya? Ya está el link ahí adentro para que también lo puedan tener, o yo creo que Víctor se los va a pasar. Volviendo a la presentación, sería eso lo que es computación 3, chicos. Ya en la que es computación 4, vamos a poder ver muchas más cosas. Ojo que no hemos acabado, nos falta, ver, veamos cuántas preguntas nos falta, ya con esto concluimos. Nos falta, estamos en la pregunta 6, a ver, 6. Sí, estamos en la pregunta 6. Nos falta 7, 8, 9, 10. Nos falta 4 preguntas más, ¿ya? 4 preguntas más que tenemos que hacer. Estas son muy interesantes igual, habla de base de datos, de tipo de redes. Solo hemos llegado de la 1 a la 6 hoy día y se están llevando una tareita para poder hacer en lo que es Excel. Hasta aquí, chicos, algunas preguntas, dudas que tengan, dispuestos a escucharlo.